Luis, un taxista de mediana edad que enfrenta sus propias luchas, recoge a un pasajero anciano cargado de tristeza y el peso de arrepentimientos pasados. Tras el viaje, Luis descubre el diario olvidado del hombre, que revela pistas sobre una decisión seria y transformadora que planea tomar al día siguiente. Decidido a intervenir, Luis contacta al anciano, esperando cambiar su rumbo. Pero a la mañana siguiente, una llamada inesperada destroza la percepción de Luis sobre todo lo que creía entender del hombre y su pasado. Lo que comenzó como un simple acto de bondad transforma inesperadamente la vida de Luis de maneras que nunca imaginó. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Historias Conmovedoras. Hoy tengo otra historia profundamente conmovedora para compartir con ustedes. Buenas noches, señor, saludó Luis mientras el pasajero se acomodaba en el asiento trasero de su taxi. Las calles estaban tranquilas bajo el suave resplandor de las farolas, y el aire nocturno se sentía extrañamente inmóvil. El pasajero, un hombre de unos 70 años, parecía agotado, su rostro marcado por años de cansancio. No respondió al saludo de Luis, ofreciendo solo un leve asentimiento hacia la carretera antes de hundirse más en el asiento. Luis percibió el silencio, reconociendo el peso de algo no dicho que oprimía al hombre. Otro viaje silencioso, pensó, cayendo en el ritmo familiar de su trabajo. Mientras el taxi avanzaba por las calles, Luis se concentró en la carretera, ansioso por completar su última carrera de la noche e irse a casa. Pero entonces, rompiendo la quietud, escuchó un sonido débil desde el asiento trasero. No era exactamente un sollozo, más bien como alguien luchando por reprimir sus emociones, esforzándose por contener las lágrimas. Luis miró por el retrovisor, su curiosidad despertada. El pasajero, que apenas lo había reconocido antes, ahora sostenía un pequeño diario desgastado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hojeaba las páginas. Cada entrada traía una sonrisa fugaz que rápidamente se desvanecía en tristeza y arrepentimiento. Luis inicialmente asumió que el pasajero era solo otro cliente retraído. Pero ahora, veía algo mucho más pesado, una carga demasiado grande para llevar solo. Su agarre en el volante se tensó mientras debatía. ¿Debería decir algo? ¿O eso solo empeoraría las cosas? El anciano no había pedido ayuda, pero la tristeza en el aire era imposible de ignorar. Luis lanzó otra mirada al retrovisor, buscando el momento o las palabras adecuadas. Pero ninguna llegó. Su mirada se posó en la botella de agua sin abrir en el portavasos. Sin pensarlo demasiado, Luis la tomó y la extendió hacia el asiento trasero. Tome. Esto podría ayudar, ofreció, manteniendo un tono casual. El pasajero levantó la vista, sorprendido, secándose rápidamente los ojos con la manga. Luis volvió su atención a la carretera, fingiendo no notar. Tras una breve vacilación, el anciano aceptó la botella con un gracias ronco y quedo. Desenroscó la tapa y tomó pequeños sorbos, sus manos temblorosas traicionando las emociones que intentaba reprimir. El silencio dentro del taxi se sentía más pesado que antes, cargado de pensamientos no expresados. Luis quería decir más, pero percibió que el hombre necesitaba espacio. El diario, antes sostenido con fuerza, ahora descansaba en el asiento junto a él mientras miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Luis alcanzó el dial de la radio, dejando que una suave música instrumental llenara el silencio. No era mucho, pero esperaba que la melodía suave y el entendimiento silencioso entre ellos pudieran ofrecer aunque fuera un mínimo consuelo. Fuera lo que fuera que el hombre estuviera pasando, Luis sabía que no era algo que se pudiera arreglar con palabras o gestos. Aún así, esperaba que su presencia tranquila marcara una diferencia, aunque fuera mínima. Cuando el taxi se acercaba al destino, Luis redujo la velocidad, sus manos descansando ligeramente en el volante. Se detuvo en la acera y puso el auto en punto muerto, mirando al pasajero anciano por el retrovisor. El hombre permaneció inmóvil por un momento, como si se estuviera recomponiendo. Luis dudó, inseguro de si debía decir algo, cualquier cosa, para romper el silencio. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, el hombre abrió la puerta y salió. Luis comenzó a hablar, pero el pasajero simplemente negó con la cabeza. Su lenguaje corporal era silencioso pero firme, como diciendo, no hace falta. El anciano metió la mano en su billetera y sacó el costo del viaje. Por un momento, se detuvo, sus dedos rozando los billetes restantes como si estuviera tomando una decisión.
Luego, sin decir palabra, sacó todo lo que quedaba en su billetera y se lo dio a Luis. Considéralo una propina, dijo suavemente, su voz apenas audible. Luis miró el dinero, atónito. Era mucho más que una simple propina, más de lo que ganaba en semanas. Esto es demasiado, dijo Luis rápidamente, girándose hacia el hombre. Pero el pasajero ya se alejaba, sus pasos lentos y pesados. No miró atrás, su mirada fija hacia adelante como si no hubiera escuchado a Luis. El peso en sus hombros era visible en su forma de moverse, como alguien cargando una carga demasiado grande para compartir. Luis lo vio desaparecer por la calle débilmente iluminada, su mente acelerada. La propina no era solo generosa, se sentía extraña, casi inquietante. ¿Por qué alguien que parecía tan perdido y agobiado daría tanto sin dudar? No parecía un simple gesto de gratitud. Sacudiendo la cabeza, Luis volvió su atención al auto. Sus ojos vagaron al asiento trasero vacío, y por un instante fugaz, aún podía imaginar al hombre sentado allí, sosteniendo el pequeño diario desgastado. Entonces algo captó su atención. Allí, escondido en la esquina del asiento, estaba el mismo diario, el que el pasajero anciano había sostenido con tanta fuerza durante el viaje. El pecho de Luis se apretó mientras lo miraba, dándose cuenta de lo que significaba. El hombre lo había dejado atrás. Luis se congeló, su respiración entrecortada. ¿Cómo pudo dejar algo tan importante? Lo había aferrado como si contuviera pedazos de su alma. Los dedos de Luis apretaron el volante mientras las preguntas inundaban su mente. ¿Qué podría haber dentro? ¿Y por qué alguien tan apegado a él simplemente lo dejaría? Por un momento, dudó. ¿Debería mirar? Se sentía invasivo. Pero la imagen del hombre hojeando sus páginas, con lágrimas corriendo por su rostro, no lo dejaba. Luis vaciló, luego lentamente alcanzó la cubierta de cuero gastada, la curiosidad superando sus dudas. Las primeras páginas revelaban fotografías, una familia capturada en momentos de alegría. Un niño y una niña riendo. Una mujer con una sonrisa cálida y radiante. Y el hombre mismo, años más joven y despreocupado. El corazón de Luis dolió mientras hojeaba las imágenes. Eran instantáneas de tiempos más felices, ahora envueltas en la tristeza que había visto en el rostro del hombre. Luego vinieron las entradas escritas a mano, crudas y profundamente emocionales. Las primeras páginas rebosaban de amor y nostalgia, relatando recuerdos preciosos de una vida una vez llena de significado. Pero mientras Luis leía más, el tono cambió. La alegría se desvaneció en soledad. Las palabras se volvieron más pesadas con dolor y arrepentimiento, cada línea más inquietante que la anterior. Finalmente, Luis llegó a la última página. Sus ojos se posaron en una sola frase garabateada apresuradamente, escrita con una letra temblorosa. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago, su significado agudo y final. La respiración de Luis se detuvo, y una ola fría de temor lo recorrió. Sus manos temblaron mientras cerraba rápidamente el diario, incapaz de mirar más. No dudó. Poniendo el auto en marcha, Luis giró el volante en un brusco cambio de sentido, las llantas chirriando mientras aceleraba de vuelta por donde vino. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el reloj en el tablero, los minutos pasaban demasiado rápido. Cada segundo que pasaba apretaba el nudo en su pecho. Espero no llegar demasiado tarde, murmuró entre dientes, aferrando el volante con fuerza mientras la ciudad pasaba borrosa. La urgencia lo impulsaba, el diario descansando en el asiento del copiloto, un recordatorio silencioso del hombre que necesitaba encontrar. Cuando Luis llegó al parque donde había dejado al hombre, saltó del auto, sosteniendo el diario con fuerza. Sus ojos escanearon el área. El tenue resplandor de las farolas dificultaba ver con claridad, pero entonces, lo vio. Sentado solo en un banco, con la cabeza gacha, los hombros encorvados, como si el peso del mundo lo aplastara. Señor, olvidó esto en el taxi, dijo Luis, extendiendo el diario desgastado. El anciano levantó la cabeza, sorprendido. Sus ojos cansados y enrojecidos se posaron en el libro en la mano de Luis. Por un momento, solo hubo silencio. ¿Lo leíste?, preguntó el anciano, su voz apenas un susurro. Luis dudó, luego asintió. Lo hice, admitió quedamente. Lo siento. No podía dejarte así.
La expresión del anciano se oscureció, una mezcla de vergüenza y enojo cruzó su rostro. No dijo nada, sus hombros se hundieron mientras miraba el diario. Luis se sentó junto a él, dejando una distancia respetuosa. Podía sentir la vacilación del hombre, su batalla interna escrita en toda su postura. Luis respiró hondo. Su voz era firme pero gentil. Sé que no es mi lugar, pero no podía irme después de lo que vi. El hombre no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el diario, como perdido en sus pensamientos. Finalmente, murmuró, cuando mi esposa vivía, siempre me decía que estuviera ahí para los niños. No escuché. Estaba demasiado ocupado con el trabajo. Mi ego. Exhaló bruscamente. Ahora, ni siquiera contestan mis llamadas. El pecho de Luis se apretó ante las palabras. Entendía el dolor del tiempo perdido, el peso de la culpa. Lo entiendo, dijo Luis quedamente. Yo también perdí a mi esposa. Hace unos años. Pensé que nunca me levantaría. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Pero luego miré a mi hija. Ella me necesitaba. Y me di cuenta de que mi esposa querría que siguiera adelante, por ella, y por la vida que construimos juntos. Querría que viviera. No que me rindiera. El anciano miró a Luis, sus ojos brillando de dolor. He perdido todo, murmuró, sacudiendo la cabeza. No tengo razones para seguir. Luis se inclinó ligeramente, hablando con tranquila convicción. No es demasiado tarde. Todavía tienes tiempo. Tiempo para intentarlo de nuevo, para acercarte. Si tu esposa estuviera aquí, ¿qué crees que diría? Apuesto a que querría que lucharan. No que te rindieras. El anciano guardó silencio, su mirada nunca abandonando el diario. Luis continuó. Sé que es difícil, pero mientras respires, tienes tiempo para arreglar las cosas. Aunque sea un pequeño paso a la vez. No tienes que hacerlo solo. Luis metió la mano en su bolsillo, sacó una pequeña tarjeta y la colocó junto al anciano. Ese es mi número. Llámame cuando sea, no importa la hora. Aunque sean las 3 de la mañana. Estaré ahí. Solo, piénsalo. No te rindas todavía. El anciano no habló. Solo miró la tarjeta, sus dedos rozándola suavemente. El corazón de Luis latía con fuerza mientras se levantaba, inseguro de si sus palabras lo habían alcanzado. He dicho lo que puedo, dijo Luis suavemente. El resto depende de ti. Se giró para irse, pero antes de alejarse, miró hacia atrás. El anciano permanecía inmóvil. El diario estaba en su regazo, la tarjeta junto a él. Su postura era rígida, pero Luis notó un leve cambio. Un pequeño cambio, apenas perceptible, que le dio esperanza. Cuando Luis llegó a casa, el peso del encuentro no lo había abandonado. Al abrir la puerta, su hija pequeña corrió hacia él con una brillante sonrisa. «¿Llegaste, papi?», exclamó, arrojándose a sus brazos. Luis se arrodilló para abrazarla con fuerza, su cansancio desvaneciéndose momentáneamente. «Estoy en casa, cariño, ¿tuviste un buen día?», preguntó suavemente. Más tarde esa noche, después de arroparla en la cama y darle un beso de buenas noches, volvió a la sala. El silencio se sentía más pesado de lo usual. Se sentó en el borde de su sofá gastado, su teléfono descansando en la mesa de centro frente a él. Las horas pasaron, pero Luis no durmió. Cada vez que sus ojos se cerraban, los abría de golpe, esperando escuchar el teléfono sonar. Una parte de él sabía que la llamada podría no llegar nunca. Aún así, se quedó despierto, listo. Por si acaso. No se trataba de obligación. Se trataba de esperanza. Esperanza de que el hombre hubiera escuchado. Que sus palabras hubieran plantado aunque fuera la más pequeña semilla de cambio. Justo cuando los primeros rayos de luz matutina se filtraban por las delgadas cortinas, el teléfono de Luis sonó, rompiendo el silencio. Su corazón dio un salto, una mezcla de alivio y ansiedad inundándolo. Tomó el teléfono de la mesa, respondiendo sin dudar. ¿Luis? La voz al otro lado era desconocida pero tranquila, con un tono de urgencia. Llamo por el hombre que ayudaste anoche. Ha pedido que vengas al parque.
Estamos esperando ahí. Es importante. Luis se congeló, su alivio rápidamente reemplazado por inquietud. ¿Está bien?, preguntó, su voz teñida de preocupación. El interlocutor hizo una breve pausa antes de responder. Es mejor que vengas y lo veas por ti mismo. Por favor. La línea se cortó antes de que Luis pudiera preguntar más. Un escalofrío lo recorrió. Rápidamente tomó su abrigo y salió corriendo por la puerta. Las calles estaban tranquilas, el mundo aún despertando. Pero la mente de Luis corría con preguntas. Cuando Luis llegó al parque, vio al anciano sentado en el mismo banco que la noche anterior. Pero esta vez, no estaba solo. Dos hombres estaban junto a él. Sus trajes impecables y su actitud serena hacían que parecieran recién salidos de una reunión de negocios. Uno de los hombres se giró hacia Luis con un asentimiento cortés. «Tú eres Luis, ¿verdad?», preguntó, su tono mesurado pero amigable. «Sí, soy yo», respondió Luis, su curiosidad despertada. «¿Está todo bien?». El anciano se levantó lentamente, sus movimientos más firmes que antes. Cuando encontró los ojos de Luis, su rostro se suavizó. Y su voz llevaba una calidez que no había estado allí la noche anterior. Luis dijo con emoción, «Estos son mis hijos». Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba, y finalmente los llamé. Les conté todo. Luis parpadeó, mirando entre el anciano y los dos hombres más jóvenes a su lado. Antes de que pudiera decir algo, uno de los hijos dio un paso adelante, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Queríamos conocerte», dijo, su voz tranquila y sincera. «Nuestro padre nos contó lo que le dijiste anoche. Dijo que le recordaste algo que todos habíamos olvidado». El otro hijo habló a continuación, su tono gentil. «Nos llamó esta mañana. Después de años de silencio, nos llamó. No nos dimos cuenta de cuánto había estado guardando. Tú le diste el coraje para acercarse». Luis sintió una ola de sorpresa y gratitud recorrerlo. No había imaginado que su pequeño gesto pudiera tener tal impacto. El hijo se acercó más, primero extendiendo su mano, luego el otro hizo lo mismo. «Gracias», dijeron con genuina calidez. «Le diste a nuestro padre algo que nosotros no pudimos. Nos reuniste de nuevo». El rostro del anciano se iluminó con una sonrisa temblorosa, sus ojos brillando. Luis dijo, su voz llena de gratitud, «No solo me ayudaste anoche. Me devolviste a mi familia. Nunca lo olvidaré». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño sobre, entregándoselo a Luis con un agarre gentil pero firme. «Esto es para ti», dijo, su voz firme pero llena de emoción. Luis dudó antes de abrirlo. Al mirar dentro, se congeló. Era una suma de dinero, mucho más de lo que había visto en un solo lugar. Suficiente para saldar sus deudas crecientes, cubrir las cuotas escolares de su hija, e incluso reemplazar su taxi viejo. Sus manos temblaron mientras levantaba la vista. «No. No puedo aceptar esto. Esto es demasiado. Ya hiciste suficiente con esa propina. No te ayudé esperando algo a cambio». El anciano negó con la cabeza, sus ojos brillando. «Luis, me devolviste a mi familia. Ninguna cantidad de dinero puede igualar lo que has hecho por mí. Por favor, no veas esto como un pago, véalo como mi manera de asegurarme de que puedas vivir tu vida sin las cargas que te pesan». Luis dudó, su corazón atrapado entre la gratitud y la humildad. «No sé si puedo aceptar esto». Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Uno de los hijos dio un paso adelante, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Luis. Nuestro padre insistió. Y nosotros también. Esto no es caridad, es gratitud. Nos devolviste a un padre que pensábamos que habíamos perdido. El anciano se inclinó, su voz suave pero firme. Por favor, Luis. Déjame tener este momento. Déjame saber que he ayudado a alguien tanto como él me ha ayudado a mí. Me has dado el mayor regalo, tengo a mis hijos de vuelta. ¿Y ahora? Sonrió, su voz quebrándose ligeramente. Tengo 3 hijos. Los ojos de Luis se llenaron de lágrimas. Asintió, aceptando el sobre con una mezcla de renuencia y gratitud. Mientras compartían un abrazo, Luis sintió algo profundo, algo inquebrantable.
Un momento de bondad había cambiado no solo su vida, sino también la de ellos. En las semanas que siguieron, el vínculo entre Luis y el anciano se profundizó. Luis a menudo se unía a la familia para cenas, donde risas e historias llenaban la habitación. El anciano presentaba a Luis con orgullo a cualquiera que preguntara, diciendo con una sonrisa: «Este es Luis, mi tercer hijo». Juntos, celebraron una segunda oportunidad en la vida y la familia, demostrando que los actos de bondad pueden crear conexiones que duran para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras que nos recuerdan el poder de la bondad y la conexión. Y si conoces a alguien que amaría esta historia, compártela con ellos. Nunca sabes a quién podrías alegrarle el día. Antes de irte, asegúrate de ver el vídeo en tu pantalla ahora. Es otra hermosa historia de cómo un pequeño acto de compasión puede cambiar vidas de las maneras más inesperadas. Créeme, no querrás perdértelo. Gracias por mirar, y nos veremos pronto con más historias para elevar tu espíritu. Cuídate.